El loro que guardó secretos. Hay casas, donde los relojes dejaron de andar, pero los recuerdos, nunca se detuvieron. Hay cartas, que nunca fueron enviadas, pero que aún esperan ser leídas. Y hay loros, sí, incluso un loro, que escuchó tanto, que terminó guardando el secreto de un amor imposible. Esta es la historia de Laura, de su madre, Elena, de Ernesto, el amor que el tiempo no pudo borrar, y de un viejo loro, llamado Pepe, testigo silencioso de un pasado, que se negó a morir. Prepárate para descubrir los hilos ocultos del destino. Bienvenido a El loro que guardó secretos. Verdades ocultas. Cuando los Martínez adoptaron al loro, no imaginaban que estaban recibiendo más que un ave colorida con talento para repetir frases. Lo encontraron en una tienda de animales de segunda mano, en una jaula modesta, y con un cartel que decía, habla mucho. No nos hacemos responsables por lo que diga. Les pareció gracioso al principio. Un simple gancho publicitario. Pero esa misma noche, mientras cenaban, el loro soltó su primera bomba. Si me pasa algo, busca el dinero en la caja de herramientas. Los Martínez se miraron perplejos. Nadie en la casa había dicho esa frase. Fue entonces cuando comenzaron a preguntarse, ¿de dónde venía realmente ese loro? La tienda no ofrecía demasiada información. Solo sabían que había sido dejado por un anciano que falleció repentinamente. ¿Había escuchado el loro secretos mientras vivía con él? ¿O acaso, en su silencio aparente, el ave había aprendido a entender conversaciones humanas? Más allá de la simple repetición, lo más inquietante era el tipo de secretos que revelaba. Laura no sabe que Pedro no es su padre. En el jardín, junto al rosal, está enterrado algo que no quieren que encuentres. Al principio, pensaron que eran frases sueltas, sin sentido. Pero, con cada día que pasaba, el loro soltaba una nueva bomba. Como si tuviera un guión interno, que iba desenrollando con paciencia y precisión. El jefe no murió en un accidente. Él lo empujó. La señora, de la casa de al lado guarda cartas, que no son para su esposo. Los jueves, a las 3:15 de la mañana. Entra alguien por la puerta trasera del consultorio. La contraseña del cofre es el nombre de su hija, la que nunca reconoció. Los Martínez dejaron de reírse. Lo que antes parecía una anécdota curiosa, se volvió una rutina inquietante. Decidieron empezar una libreta. En la primera página escribieron: Día 1, caja de herramientas. Cada frase del loro era anotada, con fecha y hora. Incluso empezaron a grabarlo. La curiosidad pudo más que el miedo. ¿Y si había algo de verdad en todo eso? ¿Y si los secretos no eran invenciones, sino fragmentos de una historia real? Una vida anterior que el loro estaba vomitando en pedazos. Así empezó la investigación. Cada día se sentaban frente al loro, con una mezcla de ansiedad y fascinación, esperando la siguiente confesión. Que, sin previo aviso, surgía como un eco del pasado. No eran simples chismes. Eran confesiones, historias ocultas, que una vez dichas, cambiaban la atmósfera de la casa. Una noche, mientras revisaban la libreta de anotaciones, se les ocurrió una idea que no habían considerado antes. Hasta ese momento solo escuchaban, registraban, y comenzaban a investigar. Pero, ¿y si podían comunicarse realmente con el loro? ¿Y si podían preguntarle, ¿cómo te llamaba tu antiguo dueño? Preguntó Laura, la esposa de David, con voz suave, como si temiera asustarlo. El loro ladeó la cabeza. Parpadeó un par de veces. Y luego, con una entonación clara, casi melancólica, respondió, Pepe. Mi antiguo dueño me llamaba Pepe. Un escalofrío recorrió la espalda de todos.
No fue solo la respuesta en sí, sino la seguridad con la que lo dijo, como si hubiese estado esperando que le preguntaran. ¿Y cómo se llamaba tu dueño, Pepe?, insistió David, con el bolígrafo ya preparado sobre la libreta. El loro miró a su alrededor, picoteó suavemente una semilla del plato, y luego dijo, Don Ernesto. Vivíamos en la casa con las ventanas azules. La que tenía el reloj grande en la sala. Los Martínez se miraron en silencio. Esa descripción coincidía con una casa que conocían. Una que estaba abandonada desde hacía unos meses, justo a unas cuadras de su casa. Nunca habían sabido quién había vivido allí. El juego se volvió más serio. Ya no estaban frente a una simple mascota. Estaban frente a un testigo de secretos antiguos. Tal vez de crímenes, de traiciones, de vidas ocultas. Y ahora que tenía un nombre, Pepe, parecía estar más dispuesto que nunca a contar su historia. Desde el momento en que el loro dijo su nombre, Pepe, algo cambió en la casa. Como si darle identidad le hubiera devuelto poder. Las frases que antes lanzaba al azar, ahora parecían más calculadas, más intencionales. Como si quisiera guiarlos. Esa misma noche, mientras todos dormían, el loro habló solo. Laura lo escuchó desde el pasillo, medio dormida, y se detuvo en seco. Él nunca supo que lo escuché, pero yo sé dónde escondió todo. Laura no quiso entrar, se quedó en la puerta, con la piel erizada y el corazón golpeando como un tambor. Cuando volvió a la cocina, a la mañana siguiente, Pepe la miraba fijo, como si supiera que ella lo había oído. Los Martínez volvieron a la casa de las ventanas azules. Esta vez no solo la miraron desde afuera. Se armaron de valor, y aprovechando que estaba abandonada, forzaron la vieja puerta de reja. Dentro. El polvo cubría todo, pero había una atmósfera pesada. Casi como si alguien los vigilara. En la sala encontraron el gran reloj que Pepe había mencionado. Estaba detenido a las 3:15 de la mañana. La misma hora que el loro había dicho en otra de sus frases crípticas. Los jueves, a las 3:15 de la mañana, entra alguien por la puerta trasera del consultorio. Esa coincidencia encendió todas las alarmas. Empezaron a conectar frases sueltas. ¿Y si no eran secretos diferentes, sino partes de una misma historia? ¿Y si don Ernesto no solo guardaba secretos, sino que los dejó encadenados? Como un rompecabezas que Pepe estaba revelando poco a poco. Esa noche, de regreso en casa, el loro dijo algo nuevo. No los miraba a ellos. Miraba su reflejo en la ventana. Ya saben demasiado. Como yo, cuando fue tarde. Esa noche no durmieron bien. Nadie lo hizo. Las palabras de Pepe, ya saben demasiado. Como yo, cuando fue tarde, quedaron flotando en el aire. Como una amenaza disfrazada de advertencia. Laura se levantó antes del amanecer. Bajó a la cocina con la excusa de tomar agua, pero en realidad, solo quería ver si el loro decía algo más. Lo encontró despierto, inmóvil, con los ojos abiertos de par en par, como si tampoco hubiera dormido. Pepe, susurró, sin saber bien qué quería preguntar. El loro la miró, no dijo nada. Por primera vez, desde que llegó, guardó silencio. Días después, el hijo, Diego, trajo del colegio un viejo periódico que usaron para un trabajo. Al desplegarlo sobre la mesa, Laura sintió un frío en el pecho. En una pequeña nota al pie, con fecha de hacía más de un año, se leía: vecino muere tras caer misteriosamente desde la escalera de su casa. El loro fue el único testigo. La dirección era la misma, la casa de las ventanas azules. El nombre del fallecido, Ernesto Álvarez. Pepe comenzó a repetir una frase nueva. Siempre a la misma hora. Las 3:15 de la mañana.
En los días siguientes, los secretos se volvieron más crípticos. Ya no eran frases completas, sino fragmentos. La caja. Debajo del tercer escalón. Ella lo supo, pero guardó silencio. Para no perderlo todo. No fue un robo, fue una advertencia. Empezaron a investigar los nombres que el loro dejaba caer. Claudia, Tomás, Marina. Algunos coincidían con vecinos antiguos. Otros, no estaban registrados en ningún lado. Era como si Pepe hablara de un pasado enterrado, de una historia que se negaba a morir. No abras la caja. No estás lista. Lo que está adentro, no debe salir. Él dijo, que era mejor olvidar. Para entonces, los Martínez ya no se limitaban a anotar. Empezaron a soñar con las frases. A veces. Incluso creían escucharlas en sus cabezas, antes de que Pepe las dijera. Era como si el loro los estuviera conectando. Aún recuerdo que no era suyo, pero que ahora les pertenecía. Y entonces, una noche, cuando la lluvia golpeaba fuerte contra las ventanas, y la casa parecía encogerse bajo el peso del silencio, Pepe habló de nuevo. Esta vez, sin rodeos, la verdad está en la caja. Pero cada verdad tiene su precio. El impacto de los secretos. Al principio, los secretos eran curiosidades. Luego, se convirtieron en pistas. Pero con el tiempo, comenzaron a ser grietas. Pequeñas fisuras, en la vida cotidiana de los Martínez, que poco a poco se transformaron en rupturas. Laura y su esposo David solían estar unidos. Compartían cenas tranquilas. Se reían de las travesuras de Diego, hacían planes para renovar el jardín. Pero desde que Pepe empezó a hablar, ya no se miraban igual. Cada revelación del loro abría un nuevo frente, sospechas, dudas, silencios que pesaban más que las palabras. El jueves no estabas en la oficina, David, dijo Laura, una noche, con voz suave, pero con una mirada que exigía respuestas. David frunció el ceño. ¿Ahora también le crees a un pájaro? No era el loro el problema. Era el hecho de que lo que decía empezaba a coincidir con la realidad. Una tarde, Pepe soltó un nombre que Diego reconoció al instante. El de un profesor de su escuela, involucrado años atrás en un escándalo que fue silenciado rápidamente. El niño, inocente pero curioso, contó en el aula lo que había escuchado. Al día siguiente, la escuela llamó a Laura. ¿De dónde escuchó eso su hijo? Esa información nunca fue pública. Los secretos no resolvían problemas. Los multiplicaban. Y no solo en casa. Los vecinos empezaron a notar cosas. Palabras que Pepe decía en voz alta desde la ventana, cuando alguien pasaba cerca. Verdades que no habían pedido ser escuchadas. La señora Domínguez, ella sabe lo del incendio. El señor del almacén no es quien dice ser. El barrio, que antes era tranquilo, comenzó a cerrarse sobre sí mismo. Miradas furtivas, puertas cerradas con más prisa, saludos cortos. Los Martínez se dieron cuenta de que cada verdad revelada tenía un precio, relaciones tensas, amistades rotas, sospechas sembradas como semillas venenosas, incluso entre ellos. Pero lo peor aún no llegaba. Porque mientras los secretos destruían la tranquilidad externa, Pepe estaba guardando uno más. Uno que, por alguna razón, parecía no querer decir todavía. Uno que no hablaba del pasado, sino del futuro. A medida que los secretos de Pepe se extendían por el vecindario, la atmósfera comenzó a volverse irrespirable. Los Martínez ya no podían ir al parque sin que alguien le susurrara al oído algo que solo Pepe podía saber. Las cenas familiares se convirtieron en interrogatorios velados, con Laura y David lanzándose preguntas entre sí. Como si, de alguna manera, el loro fuera el culpable de cada mentira no dicha, de cada susurro oculto.
Una tarde, mientras ordenaban el desván, Laura encontró algo extraño. Al fondo de una caja olvidada, debajo de viejos papeles y recuerdos polvorientos, había una foto que no reconoció. Era una imagen en blanco y negro. Un hombre de pie frente a una casa con las ventanas azules. Él sonreía, pero en sus ojos había algo sombrío, algo oculto. Al dorso, en tinta borrosa, ponía, para siempre. Ernesto. Laura se quedó congelada. ¿Cómo había llegado esa foto ahí? ¿Por qué estaba en su casa, entre cosas de la familia? Algo no cuadraba, y las palabras de Pepe volvieron a su mente. La caja, debajo del tercer escalón. Él nunca supo que lo escuché, pero yo sé dónde escondió todo. La ansiedad comenzó a apoderarse de Laura. Empezó a hacerse preguntas que nunca antes había considerado. ¿David sabía algo más sobre don Ernesto? ¿Sobre lo que pasó en esa casa? Pero cada vez que trataba de hablar, el rostro de David se cerraba. Ya no era el hombre en el que confiaba. Ahora era una figura distante, esquiva, cuya verdad parecía haberse distorsionado por las palabras de un loro parlante. Una noche, incapaz de soportar más la presión, Laura confrontó a David frente a la jaula de Pepe. El loro, por primera vez en días, se mantuvo en silencio, observándolos con sus ojos penetrantes. La tensión en la habitación era palpable. ¿Sabías tú algo sobre Ernesto?, preguntó Laura, su voz temblorosa pero firme. David, visiblemente incómodo, no respondió. ¿Sabías que Pepe sabía algo más? ¿Sobre ese incendio? ¿Sobre el dinero que desapareció? No lo sé, respondió David, alzando la voz, antes de calmarse, y mirar al loro con una mezcla de furia y miedo. Este maldito pájaro no sabe nada. Solo repite lo que escuchó. Nada más. Pero algo en su tono hizo que Laura se sintiera aún más inquieta. No estaba convencida. Al día siguiente, Laura decidió volver a la casa con las ventanas azules. Sola. No le contó a David ni a Diego. Tenía que descubrir la verdad por sí misma. La casa estaba más deteriorada que nunca. Pero cuando entró, un olor antiguo y rancio la golpeó. El aire estaba pesado, como si hubiera estado esperando que alguien regresara. Parecía derribar la fachada de su marido. Él, finalmente, se levantó de la silla y caminó hacia ella, como si por un momento fuera a confesar algo. Pero se detuvo, antes de hablar. No lo entiendes. Nadie lo entiende. No podemos seguir cavando en este pasado. Es peligroso. Pero Laura ya no podía volver atrás. La llave le había mostrado el camino. La verdad estaba más cerca que nunca. Y sabía que no podía ignorarlo. Con la llave en mano, se dirigió al desván, donde había encontrado la caja. Estaba decidida a seguir adelante. Encontró el candado que faltaba y lo abrió con facilidad. Pero algo dentro de ella le decía que esta no era una caja común. La llave tenía un aire antiguo, como si hubiera sido hecha para abrir algo más que un simple candado. Cuando la tapa de la caja se abrió, Laura dejó escapar un suspiro entrecortado. Dentro, había una carta. Estaba escrita a mano, con una caligrafía elegante, pero las palabras eran inquietantes. El secreto no está en el oro, ni en los documentos. Está en lo que guardas bajo tierra. Don Ernesto nunca creyó que sus secretos fueran tan valiosos. Laura se quedó helada al leer esas palabras. Un escalofrío la recorrió de arriba a abajo. Bajo tierra. ¿Qué podía haber enterrado don Ernesto? ¿Y por qué la carta estaba dirigida a alguien más? Entonces, el loro rompió el silencio con una frase que hizo que el corazón de Laura se detuviera. Todo lo que necesitas saber está bajo la cruz del rosal. Laura parpadeó. La cruz del rosal.
Había una vieja cruz de piedra en el jardín de la casa de las ventanas azules, donde la gente avanzó con paso firme, sabiendo que Pepe había hablado de un escondite. No sabía si era la verdad o una trampa. Pero ya no podía detenerse. Fue directo hacia el tercer escalón de la vieja escalera, el que había mencionado tantas veces el loro. Con las manos temblorosas, lo levantó. El sonido metálico de algo deslizándose resonó en sus oídos. Al fondo, había una pequeña caja de hierro, cerrada con candado. El latido de su corazón resonaba en sus oídos mientras, con dificultad, encontraba una palanca para abrirla. Dentro, algo brillaba débilmente, papeles, cartas envejecidas, y una pequeña llave oxidada. En ese momento, el loro soltó una nueva frase desde su jaula, en casa. La caja es solo el principio. La llave abre algo más. La caja y la llave. Laura sostuvo la pequeña llave oxidada en su mano con fuerza, sintiendo cómo el peso de su descubrimiento la envolvía. La caja que había encontrado no era el final, era solo un eslabón en una cadena más oscura. No podía entender qué estaba pasando, pero algo dentro de ella, una intuición profunda, le decía que todo esto no era casualidad. Pepe no estaba simplemente repitiendo palabras. La estaba guiando hacia algo más grande, algo mucho más peligroso. Rápidamente, volvió a la casa de los Martínez, con la llave apretada en el bolsillo. Pepe seguía callado, observando en silencio, como si supiera que algo se estaba desvelando. Como si esperara que Laura lo descubriera. Cuando entró a la sala, vio a David y a Diego sentados, mirando el televisor sin decir una palabra. Pero la tensión era palpable. Laura cerró la puerta con un golpe sordo y se acercó al loro. No vamos a dejar que esto nos destruya, David, dijo Laura, aunque no estaba segura de si se lo decía a él o a sí misma. David la miró, visiblemente alterado. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué hiciste? Voy a resolverlo. ¿Qué tan lejos quieres llegar en esto, David? Laura lanzó la pregunta con una seriedad que por primera vez parecía derribar la fachada de su marido. Él, finalmente, se levantó de la silla y caminó hacia ella, como si, por un momento, fuera a confesar algo. Pero se detuvo antes de hablar. No lo entiendes. Nadie lo entiende. No podemos seguir cavando en este pasado. Es peligroso. Pero Laura ya no podía volver atrás. La llave le había mostrado el camino. La verdad estaba más cerca que nunca. Y sabía que no podía ignorarlo. Con la llave en mano, se dirigió al desván, donde había encontrado la caja. Estaba decidida a seguir adelante. Encontró el candado que faltaba, y lo abrió con facilidad. Pero algo dentro de ella le decía que esta no era una caja común. La llave tenía un aire antiguo, como si hubiera sido hecha para abrir algo más que un simple candado. Cuando la tapa de la caja se abrió, Laura dejó escapar un suspiro entrecortado. Dentro, había una carta. Estaba escrita a mano, con una caligrafía elegante, pero las palabras eran inquietantes. El secreto no está en el oro, ni en los documentos. Está en lo que guardas bajo tierra. Don Ernesto nunca creyó que sus secretos fueran tan valiosos. Laura se quedó helada al leer esas palabras. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, de arriba a abajo. Bajo tierra. ¿Qué podía haber enterrado don Ernesto? ¿Y por qué? ¿La carta estaba dirigida a alguien más? Entonces, el loro rompió el silencio con una frase que hizo que el corazón de Laura se detuviera. Todo lo que necesitas saber está bajo la cruz del rosal. Laura parpadeó. La cruz del rosal.
Había una vieja cruz de piedra, en el jardín de la casa de las ventanas azules, donde la gente solía dejar ofrendas. ¿Qué estaba enterrado allí? La sensación de que algo oscuro se estaba desvelando creció dentro de ella. Esa noche, sin decirle una palabra a David ni a Diego, Laura regresó a la casa de las ventanas azules. La lluvia caía con fuerza, pero su determinación era más fuerte. Con una pala en mano, comenzó a excavar cerca de la Cruz del Rosal, el lugar exacto donde Pepe había mencionado. Cada golpe de la pala era más pesado que el anterior. El barro, frío y espeso, le salpicaba los brazos, le cubría los zapatos. Era una tortura. Pasaron minutos, quizás horas, pero no importaba. Finalmente, algo sólido apareció. Una caja metálica, oxidada por el tiempo, cubierta de tierra. Laura temblaba, mientras sacaba la caja con cuidado. El peso de lo que tenía entre las manos era insoportable. La caja estaba cerrada con un candado, pero, con la llave de antes, todo encajó perfectamente. Cuando la abrió, lo primero que vio fue una foto. Un hombre sonreía con dos niños pequeños a su lado, una mujer al fondo, y don Ernesto, en el centro de todo. Pero lo que más llamó su atención no fue la imagen, sino lo que había debajo de ella, una serie de cartas. La primera que sacó tenía un encabezado extraño, el contrato del secreto final. Antes de que pudiera leer más, un ruido, en la oscuridad, alguien la observaba. La sombra entre los rosales. Laura giró bruscamente, el corazón latiéndole en los oídos. No vio a nadie al principio, solo el jardín bajo la lluvia. Las sombras de los arbustos danzaban con cada ráfaga de viento. Pero entonces, allí estaba, una figura, a unos 10 metros de distancia. Quieto, silencioso. Demasiado quieto para ser un vecino curioso. Demasiado tarde para ser casualidad. ¿Quién está ahí?, gritó Laura, su voz temblorosa, pero firme. La figura no respondió. Se mantuvo inmóvil durante unos segundos más, hasta que dio un paso hacia atrás, y desapareció entre los árboles. Laura quiso correr detrás, pero el miedo se le enredó en las piernas. En lugar de perseguirlo, apretó la caja contra su pecho y corrió hacia su coche. Llevaba barro hasta las rodillas, el cabello pegado al rostro, y la caja oxidada le raspaba las manos. Pero no se detuvo hasta que estuvo de vuelta en casa. Cerró con llave, 2 vueltas, puso la cadena. Pepe la miró desde su jaula con una intensidad diferente, casi humana. Tú no debías abrir la caja sola. Laura sintió un nudo en la garganta. ¿Qué quieres decir con eso, Pepe? Pero el loro solo repitió la misma frase, palabra por palabra, con una exactitud inquietante. Tú no debías abrir la caja sola. Laura subió al dormitorio, donde David dormía. No dijo nada, solo escondió la caja en el ropero, debajo de una manta gruesa. En la mesa de luz dejó la llave y una nota para sí misma: no confiar en nadie hasta saber todo. Al día siguiente, mientras Laura se iba a trabajar, David se acercó al ropero. Había notado algo extraño en su esposa, su mirada, su silencio, la forma en que no lo abrazó al salir. Abrió el ropero y encontró la manta movida. Y debajo, la caja. No la abrió. Solo la observó durante un largo minuto. Así que finalmente llegaste hasta aquí, murmuró, casi sin aliento. En ese momento, desde la sala, Pepe habló. Pero su voz ya no era inocente, ni torpe, ni juguetona, era casi un susurro. Tú fuiste el último en verlo con vida. David se quedó congelado. El hombre del sombrero esa misma noche. Mientras Laura intentaba dormir, sin éxito, la figura que la había observado desde el jardín caminaba bajo la lluvia.
Sus pasos eran lentos, pesados, y lo llevaban hacia un auto oscuro. Estacionado al final de la calle. Se quitó el sombrero empapado, sacudió el agua de su chaqueta larga, y se metió en el vehículo. En el asiento del copiloto reposaba un maletín viejo, gastado por el tiempo. Lo abrió con cuidado. Dentro, entre papeles manchados y fotografías arrugadas, había una imagen, don Ernesto, junto al loro Pepe, y una mujer joven que Laura aún no reconocería. El hombre tomó su teléfono y marcó un número. Ya encontró la caja, dijo. Su voz era rasposa, profunda, cargada de años de secretos. Escuchó en silencio. Sí, usó la llave. No se ha dado cuenta aún de lo que está desatando. Cortó la llamada, encendió un cigarro y miró fijamente hacia la casa de los Martínez. Sus ojos se detuvieron en la ventana del segundo piso, donde la silueta de Laura se dibujaba tras las cortinas. Ella va a buscar respuestas. Pero no sabrá manejar lo que va a encontrar, murmuró. A la mañana siguiente, Laura volvió a la casa de las ventanas azules. Esta vez, el jardín estaba seco, el sol apenas asomando entre las nubes. Se acercó a la cruz del rosal, sintiendo una punzada en el pecho. Como si algo invisible la empujara hacia atrás. En el suelo, donde había cavado la noche anterior, había huellas. No las suyas, huellas grandes, recientes. Giró sobre sus talones, escaneando los alrededores, y entonces lo vio, no como la noche anterior, no entre sombras, sino claro como el día. Un hombre de unos 60 años, traje oscuro, bastón de madera y un sombrero de ala ancha. Estaba parado al otro lado de la cerca, mirándola. No tenía que haberla abierto sola, señora Martínez, dijo con voz grave, sin levantar la voz. Laura se quedó helada. ¿Quién es usted?, preguntó, dando un paso hacia atrás. Un amigo, del hombre que crió a ese loro. Y alguien que ha pasado muchos años asegurándose de que lo que Ernesto supo no saliera a la luz. Laura apretó los puños. ¿Qué había en esa caja? ¿Por qué tanto misterio? El hombre la miró, como si evaluara si debía contarle todo. Esa caja es solo la primera de 3. Y cada una guarda un fragmento de lo que Ernesto descubrió. Si usted encontró una, las otras no tardarán en despertar. Laura sintió un escalofrío. ¿Y usted qué hace vigilando? ¿Protegiendo secretos, o amenazando? El hombre sonrió, triste. Ni lo uno ni lo otro. Estoy aquí para advertirla. Hay verdades que no deben ser descubiertas. No, sin pagar un precio. Y antes de que ella pudiera responder, él ya se había marchado entre los árboles, como un fantasma. El archivo secreto. Laura no lo pensó 2 veces. Cruzó el jardín, saltó la cerca con más adrenalina que técnica, y siguió al hombre que desaparecía entre los árboles. Sus pasos eran rápidos, firmes, como si conociera cada raíz del camino. Pero Laura era tenaz, no iba a perderlo. Espere, gritó, dígame quién es usted. El hombre no se detuvo. Siguió caminando hasta llegar a un sendero oculto por la maleza, que desembocaba en una antigua caseta de jardinería abandonada, al borde del bosque. Parecía una estructura olvidada por el tiempo, con ventanas cubiertas de telarañas y una puerta de madera hinchada por la humedad. Pero el hombre la abrió sin esfuerzo, como si la hubiera usado muchas veces antes. Laura llegó justo cuando la puerta se cerraba. Dudó por un segundo, pero luego la empujó. La madera crujió, y un aroma a humedad y papel viejo la envolvió. Dentro. El espacio era mucho más grande de lo que parecía desde afuera. Estanterías metálicas oxidadas llenas de carpetas, cajas de archivo y mapas antiguos cubrían las paredes.
Una bombilla colgaba del techo, encendida por un pequeño generador que zumbaba en una esquina. El hombre estaba allí, de espaldas, colocando cuidadosamente una carpeta en un archivador. Pensé que entendería la advertencia y se iría a casa, dijo sin girarse. No soy de las que se dan la vuelta, tan fácil, respondió Laura, avanzando con cautela. Ya me di cuenta. Tiene el mismo impulso que Ernesto, y eso no siempre es una virtud. Se giró. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, ojos cansados pero intensos. Sacó una fotografía del bolsillo interior de su chaqueta y se la tendió a Laura. Esta era mi hermana. Se llamaba Elena. Fue la única persona que don Ernesto amó de verdad. Laura tomó la foto. Una mujer joven, de cabello largo y oscuro, sonriendo frente a una casa blanca. Con Pepe en su hombro. ¿Qué le pasó?, preguntó. Desapareció hace más de 30 años. Nunca hubo rastro de ella. Ni cuerpo, ni nota. Pero Ernesto dejó pistas. Palabras en boca de ese loro. Fragmentos. Sospechas. Algunos creemos que ella descubrió algo. Algo que no debía. Laura sintió cómo el frío del lugar le subía por la espalda. Y Pepe es más que un loro. Es un testigo, una memoria viva. Él estuvo ahí, él oyó todo, y por eso Ernesto le enseñó a guardar y soltar. No repetir como un loro cualquiera. Por eso, lo cuidaba como a un archivo viviente. El hombre fue hacia un cajón al fondo de la caseta y sacó una libreta con hojas amarillentas. Esto es lo que Ernesto dejó fuera de las cajas. Mapas. Ubicaciones. Personas implicadas. Una red de secretos que atraviesa familias enteras de este barrio, y más allá. Laura ojeó con acento agudo la libreta. Había nombres que conocía, vecinos, antiguos dueños. Incluso un apellido que coincidía con el de una profesora que tuvo de niña. Esto no es solo historia. Esto es una bomba de tiempo, dijo Laura en voz baja. El hombre asintió. Y tú acabas de activarla. Laura no podía quitarse la sensación de que algo, mucho más grande se estaba desvelando, algo que no solo implicaba a su familia, sino a todo el barrio. Miró al hombre del sombrero, quien estaba de pie frente a ella, con una mirada tan fija y penetrante, como las antiguas fotografías que había visto en la libreta. Elena, ¿quién es Elena? ¿Por qué lo mencionas ahora?, preguntó Laura, incapaz de contener la curiosidad que la consumía. El hombre la observó en silencio, durante unos largos segundos, antes de responder. Elena era la mujer que amaba a Ernesto, aunque ella nunca lo entendió del todo. Se adentró demasiado en los secretos. Mucho antes que tú, y en su búsqueda. Descubrió algo tan peligroso que terminó desapareciendo. Laura frunció el ceño. No podía creer lo que estaba escuchando. Mariana había desaparecido, y la conexión con Pepe, el loro, se estaba volviendo aún más oscura. ¿Qué había descubierto esta mujer para poner en riesgo su vida? ¿Y el loro? ¿Por qué Pepe sabe todo esto?, insistió Laura. Porque Pepe no es un simple loro. Él fue parte de todo esto. Ernesto lo entrenó, lo programó para que guardara todo lo que escuchaba. Las personas que frecuentaban esta casa sabían que Ernesto tenía secretos. Nadie, ni siquiera su familia, comprendía lo que él guardaba. El hombre suspiró y se acercó a Laura. Y ahora, tú lo has activado todo. El aire en la caseta parecía volverse más denso, y Laura sintió un estremecimiento recorriendo su cuerpo. ¿Qué había activado realmente al abrir esa caja? ¿Y por qué todo el misterio giraba en torno a Pepe? De repente, el hombre se acercó a la mesa, donde había dejado la libreta, y comenzó a pasar las páginas. Al final,
llegó a un mapa marcado con varias ubicaciones dispersas por la ciudad. Este mapa, junto con la libreta, son la clave para entender lo que sucedió con Mariana, dijo, señalando el mapa. Si quieres saber la verdad, tendrás que seguir los pasos de Mariana. Tienes que ir a los lugares marcados. Laura observó atentamente el mapa. En una de las ubicaciones, cerca del puerto, una X roja estaba marcada sobre una pequeña isla deshabitada. La inquietud creció en su pecho. Pero, ¿qué hay en esa isla? ¿Qué encontraste ahí?, preguntó, el miedo comenzando a calar en su voz. El hombre la miró de nuevo, pero esta vez con una expresión sombría. Esa isla, es donde todo empezó. Allí fue donde Mariana desapareció, y donde Ernesto descubrió el secreto que la llevó a su fin. Laura sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Debería ir a esa isla y desentrañar más secretos? ¿Qué tan profunda era la red de mentiras que había tejido don Ernesto? Y, lo más importante, ¿cuál era el precio de descubrir toda la verdad? Ecos del pasado. Aquel vecindario, con su calma fingida, y calles siempre húmedas por la bruma matutina, no fue una elección casual. David lo había elegido con la ilusión de empezar de nuevo. Quería dejar atrás todo rastro de la vida que su padre, Carlos, alguna vez llevó. Pero, como una sombra que se cuela debajo de las puertas, el pasado lo encontró de nuevo. Laura comenzó a sentirlo primero. Una inquietud inexplicable en el aire. Una sensación de que algo, o alguien, los observaba, incluso en la tranquilidad del jardín trasero. El loro, ese testigo parlante de otro tiempo, lo confirmaba cada día, con frases sueltas, que parecían arrancadas de la mente de un muerto. Don Ernesto lloraba por ella cada noche. Por la de los ojos tristes. Te lo dije, Ernesto. No confíes en el hermano. David lo ignoró al principio. Pero algo en esos mensajes repetidos lo empujó a mirar por encima del muro de su propia negación. Empezó a buscar, a leer los antiguos cuadernos de su padre, que encontró en una caja olvidada. En uno de ellos, una sola frase. Escrita con rabia, como un grito contenido. No debí permitir que Ernesto se acercara a ella. Y entonces, lo entendió. No todo el rencor que Carlos cargaba era político o financiero. Había amor perdido, traición, pérdida. Una noche, mientras revisaban documentos en el estudio, el loro pronunció otra frase. Más clara, más directa. La hermana del hombre del sombrero. Ella fue el error que lo arruinó todo. Laura levantó la vista, temblando. ¿Cuál hermana? ¿De qué hombre habla?, preguntó Laura, con la voz quebrada. David no respondió enseguida. Se sentó frente a ella, lentamente, con el rostro pálido. Don Ernesto estuvo enamorado de una mujer. Hace muchos años. Su nombre era Elena. ¿Y qué pasó con ella?, preguntó Laura, sintiendo el frío recorrerle la espalda. Desapareció, Laura, como si se la hubiera tragado la tierra. Pero tenía un hermano, un hombre que nunca perdonó a quienes la alejaron de él. Y ese hombre lleva sombrero, siempre, no se le ve el rostro. Laura retrocedió, lo había visto, una figura entre los árboles, observándola, silenciosa, fija, como si esperara algo. ¿Y por qué a mí? ¿Qué tengo que ver yo con todo esto? David bajó la mirada. Era hora de decir la verdad, aunque fuera solo parte de ella. No lo sé del todo, pero ese vecindario, ese loro, nada de esto es coincidencia, Laura. Tal vez, tú también fuiste elegida, sin saberlo. Silencio. El loro los miró con su ojo amarillo brillante. Y lanzó una última bomba, antes de quedarse callado el resto de la noche. Ella se parecía tanto a ti, Laura, tanto. El rostro de Elena,
La noche cayó con una lentitud pesada sobre la casa. El loro. Tras soltar esa frase reveladora, no dijo nada más. Pero Laura ya no podía dormir. La frase no dejaba de repetirse en su mente. Ella se parecía tanto a ti, Laura, tanto. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué Pepe, el loro, hablaba de ella como si aún estuviera viva, como si fuera parte del presente? A la mañana siguiente, David apareció con una caja polvorienta. La había encontrado en un estante oculto del viejo depósito que su padre, Carlos, casi nunca usaba. En su interior, un conjunto de fotografías antiguas, cartas amarillentas, y una agenda pequeña. Con las iniciales CR en la portada. Ernesto Rodríguez. Estas cosas pertenecieron a don Ernesto, dijo David, con voz baja. Mi padre las guardó después de que él muriera. Nunca me dijo por qué. Laura tomó una de las fotografías. Se quedó sin aliento. Era una mujer joven, de cabello oscuro y ojos melancólicos. La sonrisa, tenue. El rostro era, en efecto, extrañamente parecido al suyo. Es ella, Elena, asintió David, la mujer que don Ernesto amó. La hermana del hombre del sombrero. Las cartas, escritas a mano con tinta azul, revelaban fragmentos de una historia intensa. Don Ernesto y Elena se habían conocido en secreto. Ella era parte de una familia rígida, marcada por códigos inquebrantables y decisiones tomadas sin derecho a réplica. Él, en cambio, provenía de una estirpe de poder, negocios sucios, y lealtades que se compraban. Su amor era prohibido, peligroso, mortal. Una carta en particular estremeció a Laura. Me dijeron que debo alejarme de ti. Mi hermano insiste en que esta relación nos va a destruir. Pero no puedo, no quiero dejar de verte. Si algo me pasa, Ernesto, no fue decisión mía. Nunca lo olvides. Días después de esa carta. Elena desapareció. No hubo búsqueda oficial, no hubo funeral, solo un silencio impuesto, y muchas amenazas veladas. Don Ernesto cayó en una espiral oscura desde entonces. Nunca se casó. Nunca volvió a amar. Pero eso, no era lo más inquietante. En otra carta, una nota breve, escrita por don Ernesto años más tarde, decía, vi a una joven hoy, en la feria del pueblo. Su mirada, su sonrisa, era como verla a ella otra vez. No puede ser Elena, pero tampoco es coincidencia. Se parecía tanto. La carta no tenía fecha. Pero Laura notó algo al dorso. El logo del festival del pueblo del año anterior. El mismo al que ella y David habían asistido. Cuando recién llegaron al vecindario. ¿Crees que me confundió con Elena? Susurró Laura. O tal vez, dijo David, mirándola fijamente, no fue confusión. Tal vez hay algo más. Una conexión. El loro, que había guardado silencio todo el día, volvió a hablar esa noche. Justo cuando el reloj marcaba las 3. Don Ernesto lloraba cuando miraba esa foto. Laura, decía que eras igualita, igualita. Fragmento del diario de Elena, el nombre que me quitaron, me llamaba Elena Rodríguez. Pero ese nombre me fue arrebatado la noche que confesé que estaba esperando un hijo de Ernesto. Mi padre golpeó la mesa con tanta furia, que pensé que iba a derribarla. Has deshonrado a esta familia. Gritó, ese hombre no es para ti. Mi madre no dijo nada. Solo me miró con esos ojos vacíos de amor. Como si ya no me reconociera. Ernesto, él no lo supo. No le permitieron saberlo. Me sacaron de casa de madrugada, sin aviso, sin consuelo. Me llevaron a otro pueblo, lejos, con gente desconocida. Me dieron un nuevo nombre, María Elena Duarte. Me dijeron que Elena Rodríguez había muerto. Que si quería vivir, debía olvidarla. El bebé crecía dentro de mí como una llama viva.
Una promesa que no iban a poder destruir. Cuando llegó el momento, me presentaron a un hombre. Serio, mayor, viudo. Él sabía todo. Aceptó casarse conmigo a cambio de dinero y tierras. A cambio de silencio. Su única condición. Jamás revelar que esa niña era hija de Ernesto. Así nació Laura. Y la llamé así, porque era lo único mío que no me podían quitar. Vivimos años con una máscara. Mi esposo fue correcto, pero distante. No me tocó jamás. Decía que yo ya amaba a otro. Que él solo era el escudo. El muro entre nosotras y el mundo. Pero nunca dejé de pensar en Ernesto. Ni en aquel día que nos vimos por última vez. Bajo la lluvia, cuando me prometió que nada podría separarnos. Último fragmento del diario. Pobres ilusos fuimos. El mundo no solo nos separó, nos borró. Guardé estas palabras aquí. Por si algún día, mi hija descubre algo. Por si el loro vuelve a hablar, o el silencio, por fin, se rompe. Por si algún día, Laura se pregunta quién es, y de dónde viene. Porque aunque todos se esfuercen por esconderlo, ella es hija del amor, hija de la verdad, hija de Ernesto. Este fragmento, desgastado y casi ilegible, estaba en una libreta antigua. Oculta en una caja, bajo el crujiente piso de madera del desván. Laura lo encontró, justo después de oír nuevamente al loro murmurar, con esa voz que parecía arrancada del pasado. María Elena, nunca fue su verdadero nombre. La llamada del guardián. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales de la ventana, y el viento arrastraba las hojas de los árboles. Como si el mundo mismo estuviera ocultando algún secreto. Laura entró en su casa en silencio, mojada hasta los huesos, con el corazón acelerado, y la mente llena de preguntas. Esa caja que había encontrado en el jardín de don Ernesto, algo dentro de ella le decía que la respuesta a todo estaba allí. Pero aún no entendía por qué la había descubierto esa noche. Justo cuando la tormenta parecía querer borrar sus huellas. La casa estaba tranquila. David dormía, o al menos, parecía estarlo. Las luces apagadas, el aire fresco y húmedo llenaban la habitación. Laura se acercó al armario. Un impulso inexplicable la llevó a destaparla de nuevo, a abrir esa caja que había guardado allí durante días, sin que nadie sospechara. Estaba cubierta con una manta vieja, como si nadie quisiera recordarla. La levantó con manos temblorosas. La caja, esa maldita caja, y mientras lo hacía, la luz tenue de la lámpara del pasillo iluminó parcialmente su rostro, proyectando sombras extrañas en las paredes. ¿Por qué David estaba tan tranquilo? ¿Por qué parecía no haberse dado cuenta de nada? O tal vez, ¿no quería saber nada? En cuanto la caja se abrió, Laura ya no pudo volver atrás. Todo lo que encontró allí parecía un eco del pasado de su madre, de alguien a quien nunca conoció, pero que ahora, tras el rastro de esas cartas y fotos, comenzaba a revelarse como una sombra en su propia vida. No estaba sola, de alguna manera, sentía que alguien la observaba. Era como si algo, o alguien, estuviera esperando ese momento exacto. Fue entonces cuando lo vio, una figura en la ventana, envuelta en la niebla de la tormenta. El hombre, vestido con un sombrero oscuro, se desvaneció rápidamente entre las sombras del jardín. Justo en el instante en que ella cerró la caja. Con el corazón latiendo fuerte en su pecho. El hombre del sombrero, sabía quién era, pero no entendía por qué estaba allí, ni qué quería. Con rapidez, Laura volvió a cerrar la caja. Y la escondió en el mismo lugar donde había estado. Pero ya no sentía el mismo alivio de antes. Algo había cambiado en ella. Una inquietud persistente que no la dejaba tranquila. Esa misma noche, después de que Laura se acomodó en la cama, David se levantó.
El sonido de sus pasos al caminar por la casa era tan leve que parecía una presencia fantasmal. Sin embargo, había algo raro en él. Algo en su postura no parecía ser el comportamiento de alguien que está profundamente dormido. Se acercó al armario, casi con cautela, y con los dedos temblorosos levantó la manta que cubría la caja. Se detuvo por un momento, mirando hacia la cama, donde Laura dormía, pero la figura de él era tan inconfundible en la penumbra. ¿Sabía algo? ¿Estaba buscando pruebas de lo que Laura había descubierto? Laura no pudo dormir esa noche. La pregunta que la acosaba estaba claramente en su mente. ¿David sabía más de lo que decía? ¿Por qué tenía la necesidad de comprobarlo todo? Cuando ella apenas comenzaba a entender la magnitud de lo que estaba descubriendo. Al día siguiente, Laura decidió enfrentarlo. La revelación no podía esperar más. De alguna manera, intuía que David estaba involucrado, o al menos sabía más de lo que ella sospechaba. Cuando le preguntó, él no contestó de inmediato. El silencio se alargó entre ellos, como un túnel oscuro que parecía no tener fin. Fue en ese preciso momento cuando Laura sintió que todo comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Y que las piezas del rompecabezas se conectaban, de una forma mucho más peligrosa de lo que imaginaba. Lo que no sabía aún, era que esa misma noche, el hombre del sombrero había realizado una llamada, que cambiaría el rumbo de la historia. ¿A quién llamó? ¿Y qué le dijo? Sería lo que finalmente la llevaría a comprender la verdad detrás de su familia, y de David. Un cruce del destino. Carlos, el padre de David, se había marchado tiempo atrás. Huyó de un entorno cargado de secretos, favores oscuros y relaciones peligrosas. Quería cortar con ese mundo que lo había consumido poco a poco. Buscaba redención, paz, o tal vez solo olvido. En su exilio voluntario, encontró refugio en un pequeño pueblo, donde nadie lo conocía. Allí se casó con una mujer de pasado limpio, aparentemente ajena a todo, sin saber que el destino aún tenía asuntos sin cerrar. David, su hijo, creció con la vaga impresión de que su padre guardaba demasiados silencios. Cuando fue adulto, tomó sus propias decisiones, y, sin conocer toda la historia, se casó con Laura. Una joven reservada y tierna, con una historia familiar tan opaca como la suya, aunque él no lo supiera. Tuvieron un hijo y buscaron una nueva vida. Así, como por casualidad, o destino. Fueron a parar a un vecindario tranquilo, o eso pensaron. Allí vivía don Ernesto, un anciano solitario, amante del silencio y del té negro, acompañado siempre por su loro, Pepe. La presencia de Ernesto pasaba desapercibida para casi todos, excepto para Laura. Había algo en él que le resultaba familiar, pero no lograba descifrarlo. Don Ernesto, por su parte, no sabía que Laura era su hija. No sabía que Elena, su gran amor, había desaparecido tantos años atrás. Porque su familia la había enviado lejos, embarazada, para proteger su reputación. Nunca recibió una carta, ni una señal, solo el silencio. Y entonces, una mañana, cuando Laura estaba regando las plantas cerca del muro de Ernesto, el loro Pepe soltó la frase que cambió todo. Ella se parecía tanto a ti, Laura. Laura se volvió de golpe, el agua desbordando la regadera. Su corazón palpitó de una forma extraña. ¿Cómo sabía su nombre? ¿A quién se refería? Pepe volvió a repetir, igualita a Elena. Ese fue el primer eco del pasado. La primera grieta en el muro del silencio. El único amor de don Ernesto. Don Ernesto. No necesitaba recordar a Elena, porque nunca la había olvidado. Ella fue su todo, su luz, y su herida. Elena fue arrancada de su vida sin explicación, sin despedidas.
Solo un día dejó de verla, y el silencio se convirtió en su única compañía. Nunca se casó, nunca volvió a amar, solo vivió, hasta morir. Y cuando Laura y David se mudaron al vecindario, don Ernesto, ya envejecido, sintió algo extraño al ver a Laura por primera vez, pero no comprendió del todo. Había una sensación de cercanía, un eco imposible del pasado. Sin embargo, su corazón ya estaba cansado, y su mente, débil. El loro, Pepe, fue el único que pareció hilar el vínculo. Cuando don Ernesto murió, Pepe se convirtió en el único guardián de los secretos. Y fue él quien comenzó a hablar, dejando pistas que nadie había pedido, y que cambiarían la vida de Laura para siempre. Se comienzan a atar los cabos sueltos, la noche estaba en silencio. Salvo por el murmullo de la lluvia que comenzaba a golpear los cristales. Laura, con la caja abierta frente a ella, y los documentos esparcidos sobre la mesa, apenas podía controlar el temblor en sus manos. El retrato de Elena, la carta escondida, y la vieja libreta con el nombre de don Ernesto. La habían llevado a una conclusión aterradora, pero necesaria. Subió lentamente las escaleras. David la esperaba en la habitación, sentado en el borde de la cama, fingiendo estar leyendo, aunque sus ojos no se movían entre líneas. Cuando la vio entrar, supo que algo había cambiado. David, tenemos que hablar, dijo Laura con voz firme, pero cargada de emociones contenidas. Él dejó el libro a un lado, evitando su mirada. ¿Sobre qué? Sobre tu padre, sobre esta casa, sobre mí, se acercó con una mezcla de rabia y tristeza en el rostro. ¿Qué sabías, David? Él tragó saliva. ¿Qué te dijo Pepe? No es lo que dijo Pepe, exclamó Laura. Es lo que estaba escondido en esa caja. David. Esa caja estaba enterrada en el jardín del hombre que resultó ser mi verdadero padre. David se levantó de golpe. ¿Qué estás diciendo? Lo sabes perfectamente. Sabías que tu padre huyó de algo. Sabías que el pasado podía alcanzarte. Y aún así me trajiste aquí. David cerró los ojos. Ya no podía sostener la mentira. Mi padre, Carlos, antes de morir me habló de ciertas personas. De un amor prohibido, de secretos familiares que lo hicieron marcharse. Me dijo que si alguna vez regresaba a ese vecindario, debía tener cuidado. Pero nunca me dijo nombres. Nunca me habló de Ernesto, ni de ti. Laura lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Y por qué vinimos aquí entonces? Porque yo no creía en fantasmas, Laura. Creí que podía rehacer mi vida. Que si me alejaba de su pasado, construiría algo limpio contigo. No sabía que tú eras parte de ese mismo rompecabezas. Laura bajó la vista. Todo se estaba uniendo, aunque doliera. David no era el culpable, pero sí había guardado silencio. Y ese silencio los había traído hasta allí. Pepe revela la última pista. La tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. Laura apenas había dormido desde la confrontación con David. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de don Ernesto, y escuchaba la voz del loro. Como si él mismo quisiera guiarla en medio de la tormenta emocional. Esa tarde, mientras el cielo se oscurecía, anunciando otra tormenta, como aquella noche en que encontró la caja. Laura se sentó en la sala con Pepe, el loro que desde el principio había desatado el torbellino de secretos. Pepe, inquieto en su jaula, murmuraba palabras sueltas. Nada concreto, nada nuevo. Hasta que, sin que nadie lo esperara, se irguió en su palo, infló el pecho, y con una voz que no parecía suya, dijo: la carta nunca llegó, él nunca la leyó, la escondieron bajo la madera, donde el reloj da las 12. Laura se congeló. ¿Qué dijiste, Pepe? La carta,
de Elena. Ernesto, reloj, madera, repitió el ave, más suave esta vez, como si estuviera agotado por el esfuerzo. Laura se puso de pie de un salto. Recordó aquel viejo reloj de pared en la casa de don Ernesto. Uno que parecía no funcionar desde hacía años, detenido justo a las 12. Siempre lo había pensado decorativo, inservible. Pero ahora, no lo dudó. Tomó su chaqueta y salió rumbo a la antigua casa, acompañada solo por su linterna, y la certeza de que estaba a punto de descubrir algo importante. La puerta. Aún tenía copia de la llave que le había dado el agente de bienes raíces, cuando empezaron a limpiar la propiedad. Entró con cautela, la linterna iluminando el pasillo cubierto de polvo. El reloj estaba ahí, como siempre, en la pared del comedor. Detenido, majestuoso y mudo, Laura se acercó, tocó su superficie, era más robusto de lo que parecía. Tanteó detrás, presionó, nada, hasta que sus dedos sintieron una irregularidad bajo la base. Un hueco, un compartimento. Con mucho cuidado, empujó la pieza de madera, que cedió con un leve crujido. Allí, envuelta en una tela casi deshecha por el tiempo, encontró una carta amarillenta. Con la tinta aún legible, aunque borrosa. El sobre decía, para Ernesto. Si alguna vez vuelvo a verte. Laura sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Era de su madre, la carta que nunca fue enviada. La carta que don Ernesto jamás recibió. Y que quizá pudo haber cambiado toda su historia. El exilio de Elena. Cuando la familia de Elena descubrió que estaba embarazada de Ernesto. Un hombre que ellos consideraban indigno, por razones que nunca revelaron del todo, quizás por diferencias sociales, pasados ocultos, o simples prejuicios, tomaron una decisión drástica. Para evitar la vergüenza social y el escándalo, decidieron desaparecerla discretamente. La llevaron lejos, a un pueblo remoto, donde nadie la conocía. Donde su pasado no pudiera alcanzarla. Allí, arreglaron un matrimonio de conveniencia con un hombre mayor, viudo, sin hijos. Le ofrecieron tierras, y una considerable suma de dinero, a cambio de que se casara con Elena y aceptara como suya la criatura que ella esperaba. Aquel hombre, necesitado, sin intención de formar una familia, aceptó. Fue una transacción, fría, silenciosa. Jamás tocó a Elena, ni como mujer, ni como compañera. Vivieron como extraños, bajo el mismo techo. Elena, con el corazón roto, tuvo que ocultar su nombre, su historia, su amor, y a su hija. Así nació Laura, en un hogar sin amor, pero no sin ternura. Porque Elena, a pesar de todo, la amó profundamente. Sin embargo, jamás le habló del pasado. No por vergüenza, sino por miedo. Miedo a que alguien la reconociera. Miedo a que su hija sufriera. Por una historia que no podía comprender. El regreso del pasado. Pasaron los años. Laura creció creyendo que su padre era ese hombre mayor, distante, y que su madre, aunque reservada, era solo una mujer de carácter fuerte. No sabía nada de Ernesto, ni del amor trágico que le dio origen. Mientras tanto, en otro rincón del pueblo, Carlos, el padre de David, también huía. Arrastraba secretos familiares, silencios que pesaban más que palabras. David, su hijo, conoció a Laura, se enamoró de ella, o eso parecía, y al casarse, decidieron mudarse, buscar una vida nueva, pero el destino, caprichoso, inevitable, los llevó justo al vecindario, donde don Ernesto, el verdadero padre de Laura, había vivido toda su vida. Solo, con el recuerdo de Elena, clavado en el alma. Ernesto nunca supo que Elena había tenido una hija.
Murió con el peso de un amor inconcluso. Pero alguien más sí sabía la verdad. El hombre del sombrero, el cuñado de Ernesto, hermano de Elena, y por eso vigilaba a Laura, desde las sombras. No para hacerle daño, sino, para protegerla. El hombre del sombrero se presenta. La lluvia había cesado esa mañana, pero el aire aún cargaba un peso extraño, como si la tormenta hubiera dejado algo más que agua sobre el vecindario. Laura, con el corazón agitado por todo lo descubierto en los últimos días, encontró algo inesperado al pie de la puerta. Un papel, doblado cuidadosamente, la letra, firme, pero temblorosa. Sé quién eres, no temas, ven al viejo invernadero al anochecer. Él te amó, incluso sin saberlo. Leyó la nota una y otra vez. Temía que fuera una trampa. Un juego cruel, pero algo dentro de ella, una intuición profunda, quizás la sangre misma, la impulsó a ir. El invernadero, ese lugar olvidado detrás del jardín de los García. Una casa abandonada. Una historia dormida. Cuando cayó el anochecer, se envolvió en una chaqueta gruesa y, sin decir palabra a David, salió de casa. Caminó en silencio. Sus pasos ahogados por el crujido de las hojas mojadas. El viento apenas soplaba, pero la tensión lo decía todo. La puerta oxidada del invernadero se abrió con un quejido largo, lento, como si también hubiese estado esperando. Adentro, la penumbra jugaba con los vidrios rotos y las sombras. Y allí, de pie, como salido de un recuerdo, estaba él, el hombre del sombrero. Su rostro, surcado por los años y la soledad, no era amenazante como Laura alguna vez creyó. Era melancólico, cargado de historia. Lentamente, se quitó el sombrero, y reveló unos ojos oscuros, intensos, iguales a los de Elena. No tengas miedo, Laura, dijo con voz grave y suave. Mi nombre es Gabriel. Fui el hermano mayor de Elena. Laura sintió cómo el mundo giraba bajo sus pies. Mi madre, él la sintió con gravedad. Sí, Elena, fue mi hermana. Y tú, eres su hija. El relato de Gabriel le relató todo. Con una voz cansada, pero firme. Le habló de aquella mentira perfecta. La que su familia había tejido para desaparecer a Elena. Cuando descubrieron su embarazo con Ernesto, le cambiaron el nombre, la enviaron lejos, la casaron con un viudo mayor, a cambio de tierras y dinero. Elena, rota por dentro, fue obligada a empezar una vida que nunca eligió. Gabriel, su hermano mayor, la buscó durante años. Y cuando finalmente la encontró, no se atrevió a acercarse. Nunca me atreví a enfrentarla, dijo con los ojos perdidos en la sombra del invernadero. Ella ya vivía otra vida. No quería traerle más dolor. Solo, cuidarla desde lejos. Bajó la mirada. Y en ese gesto, soltó un suspiro que parecía llevar atrapado durante décadas. Y cuando ella murió, solo me quedó protegerte a ti. Laura lloraba en silencio. Cada palabra era una pieza del rompecabezas. El hombre que creía su sombra, había sido su guardián. Un amor invisible, y ferozmente silencioso. Entonces, Gabriel sacó algo del bolsillo de su abrigo gastado. Un sobre, sellado y viejo. Esto nunca llegó a su destinatario. La escribió Elena, para Ernesto. La encontré después de su muerte. Y supe que debía dejarla en la casa de él, donde un día tú la hallarías. Laura, temblando, tomó la carta. El pasado, había hablado al fin. Gabriel se acercó, y con voz baja, al oído, le dijo. Él te amó, incluso sin saber que eras suya. A veces, la sangre encuentra su camino, aunque todo el mundo quiera negarlo. El hombre del sombrero se presenta. Nunca me atreví a enfrentarme a Elena, dijo Gabriel, su voz quebrada por los años.
Ella ya vivía otra vida. No quería sumarle más dolor. Solo, protegerla desde las sombras. Laura apenas podía respirar. Cada palabra la empujaba más cerca de una verdad que ya no podía ignorar. Entonces, Gabriel sacó un pequeño reloj de bolsillo. Oxidado, pero aún funcionando. Lo giró entre los dedos con una ternura silenciosa, antes de decir, después de su muerte, encontré entre sus cosas esa carta. Elena la había escrito para Ernesto, pero nunca se atrevió a enviarla. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La carta, susurró, la carta que encontré dentro del reloj de pared, en la casa de don Ernesto. Gabriela sintió con una tristeza que pesaba más que el silencio. Sí, Laura, yo la puse ahí. Sabía que Ernesto ya no podía leerla, pero también sabía que algún día, tú ibas a encontrarla. Y entonces, todo encajó. El reloj detenido a las 12. El loro, la caja enterrada, el hombre del sombrero. Nada había sido casualidad. Gabriel sostuvo su mirada con dulzura y agregó. No lo hice para atormentarte. Lo hice porque merecías conocer la verdad. Y Ernesto, él merecía saber que sí fue amado, aunque la vida lo separara de Elena. Encuentro con la carta. La noche era espesa, húmeda, y apenas un tímido rayo de luna se colaba entre los cristales sucios de la antigua casa de don Ernesto. Laura y Gabriel, el hombre del sombrero. Su tío, caminaban en silencio por los pasillos que aún guardaban ecos de una vida que nunca fue del todo vivida. Todo estaba cubierto por sábanas blancas, como fantasmas durmientes. El polvo acumulado no solo hablaba de abandono, hablaba de soledad, de años sin voces. Gabriel se detuvo frente al antiguo escritorio de roble, el mismo donde Ernesto solía pasar horas, leyendo libros de historia y escribiendo pensamientos que nadie leería jamás. Puso una mano sobre la superficie, como si tocara un recuerdo, vivo, doloroso, persistente. Laura observaba con reverencia, conteniendo el aliento. Gabriel se arrodilló, tanteó el suelo de madera con manos que sabían lo que buscaban, y presionó una tabla. Con un leve crujido, la pieza cedió. Debajo, una pequeña caja de madera, envuelta en tela gruesa, aguardaba. Como un secreto, enterrado por el tiempo, Laura la tomó con manos temblorosas. La abrió. Dentro, solo había una carta. Amarillenta por los años, cerrada con un sello antiguo. Gabriel se apartó en silencio, dándole espacio. Laura rompió el sello. Reconocía esa letra. La había visto antes, dentro del reloj. Pero esta era diferente, más íntima, más desesperada. Una carta no escrita para ser encontrada por otros, sino para ser leída por él. Por Ernesto. Un testimonio de amor, silenciado por el miedo, oculto por la vergüenza, y liberado, solo cuando ya era demasiado tarde. Lectura de la carta. Laura comenzó a leer, en voz baja. Cada palabra era una herida abierta. Cada línea, un susurro que venía desde el pasado. A Ernesto, el único hombre que amé. No sé si esta carta llegará a ti algún día, o si alguien la leerá alguna vez. Me arrancaron de tu lado cuando más te necesitaba. Me llevaron lejos, a un lugar donde nadie me conocía, y donde yo ya no era yo. Me cambiaron el nombre, me casaron con un hombre mayor, un viudo. Aceptó el trato de mi familia, a cambio de tierras y dinero. Nunca me tocó, nunca me habló más de lo necesario. Solo fue la fachada, para cubrir la vergüenza que mi familia no quiso cargar. Pero de ese amor, de ti, nació una hija, nuestra hija. Le puse Laura. Fue lo único que pude elegir sin permiso. Cada vez que la miraba, te veía a ti. Tus ojos, tu forma de mirar el mundo. Nunca pude decírselo, nunca pude decírtelo. Gabriel,
mi hermano, me encontró años después. Nunca se me acercó, solo me observaba desde la distancia, como un guardián en las sombras. Sé que lo hizo por amor, y por ti. Si algún día esta carta llega a tus manos, o a las de nuestra hija. Solo quiero que sepas una cosa, nunca dejé de amarte. Perdóname. Elena Laura bajó la carta lentamente. Sus dedos la apretaban como si al soltarla pudiera perderla para siempre, y en ese silencio, la historia de amor que nunca fue, finalmente encontró su voz. Flores para Ernesto. El cielo estaba gris, como si el mundo contuviera la respiración. Laura caminaba sola por el viejo cementerio, el ramo de flores blancas en una mano, y en la otra una pequeña jaula cubierta con un paño fino. Se detuvo frente a la lápida modesta que decía, Ernesto Rodríguez. En la quietud, aún guardo amor. Llegamos, Pepe, susurró Laura. Destapó la jaula, y el loro la miró con sus ojos vivaces, ladeando la cabeza con curiosidad. No chilló, no graznó, solo observó en silencio, como si entendiera la solemnidad del momento. Laura colocó las flores junto a la tumba. Luego, se sentó sobre la tierra húmeda y habló con voz temblorosa. Nunca supe de ti, pero siempre sentí que me faltaba algo. Una sombra, una ausencia, un eco sin origen. Ahora lo sé todo. Pepe caminó por el borde de la jaula abierta. Luego, con el pecho hinchado, emitió su frase más clara, casi como un suspiro del pasado. Siempre preguntaba por ti. Siempre preguntaba. Laura lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. Esa misma frase la había oído una vez antes, dicha al viento cuando nadie la entendía. Pero ahora tenía sentido. Era la voz de Ernesto. A través del único testigo silencioso de su soledad. Gracias, Pepe. Gracias por guardar tanto. Por esperarme. El viento sopló suavemente. Laura acarició la piedra fría con la palma abierta. Gracias por haberme amado sin saberlo. Yo también te llevo en el alma, papá. El loro, en lo alto de su jaula, cerró los ojos por un momento. Como si también soltara un peso que había llevado por años. Y en ese instante, el pasado, cargado de silencios, cartas perdidas y secretos de familia, encontró descanso. Pepe ya no era solo un loro con secretos. Era el guardián de una historia que, finalmente, había sido contada. El canto de Pepe. La tarde era tibia, y el sol jugaba entre las ramas altas del jardín, tiñendo de oro el aire tranquilo. Laura caminaba de la mano de su hijo, mientras las hojas crujían bajo sus pies. En un rincón del porche, bajo la sombra de un viejo árbol, colgaba un columpio de madera, y en él, dormía Pepe. El loro, viejo ya, con las plumas algo desordenadas, pero con la misma paz que solo los sabios conocen. Mamá, preguntó el niño con voz suave, ¿por qué Pepe siempre dice, ella se parecía tanto a ti? Laura se detuvo, lo miró, y sonrió con esa mezcla de melancolía y ternura que solo guardan quienes han conocido verdades demasiado grandes para ser dichas en voz alta. Porque hubo una vez una historia, susurró, sentándolo a su lado, una historia de un hombre que amó mucho, y de una mujer valiente que tuvo que guardar silencio. De ese amor nací yo, y tú vienes de todo eso también. El niño asintió, sin comprender del todo, pero entendiendo que lo que su madre decía, era importante. ¿Y Pepe? Volvió a preguntar. Laura alzó la vista hacia el ave dormida. Pepe fue el guardián de esa historia. Él la escuchó toda, cada susurro, cada silencio. Y la guardó, esperó, hasta que llegó el momento justo para contarla. El viento sopló con dulzura. Pepe abrió un ojo, como si respondiera a su llamado.
y con la voz suave de los sueños viejos, murmuró una última vez, secretos contados. Corazón en calma. Laura abrazó a su hijo, con fuerza. Cerró los ojos. Y por primera vez, en mucho tiempo, el pasado ya no dolía. Ahora sí, podían vivir en paz. Porque, Laura abrazó a su hijo, con fuerza. Cerró los ojos. Y por primera vez, en mucho tiempo, el pasado ya no dolía. Ahora sí, podían vivir en paz. Porque, a veces, los secretos no se entierran. Se enredan en las alas del tiempo, esperando. Pacientemente. Y cuando el amor es verdadero, siempre encuentra un camino de regreso. Esta es la historia de un reloj que se detuvo. De una carta que nunca fue enviada. De una mujer que amó en silencio. Y de una hija, que sin saberlo, heredó un pasado, hecho de suspiros y ecos. Pero sobre todo, esta es la historia de Pepe. Un loro, sí, un simple loro, que escuchó conversaciones entre lágrimas, que repitió frases como plegarias. Y que guardó, por años, el último hilo de un amor que el mundo quiso borrar. Pepe fue testigo del silencio, y también del momento en que ese silencio se rompió. Porque él nunca olvidó. Porque él sabía. Y cuando llegó el momento, habló. Hoy, el pasado ya no duele. Las cartas fueron leídas. Los secretos contados. El amor reconocido. Y Pepe, el guardián de la historia. Duerme tranquilo, como si al fin entendiera, que todo fue dicho, que todo fue escuchado, y que su misión ha terminado. Porque hay historias, que solo se pueden contar cuando el corazón está listo para escucharlas. Y esta fue una de ellas. Laura cerró la libreta con un suspiro profundo, sintiendo cómo el peso de todas esas palabras se clavaba en su pecho. Era más que un simple conjunto de documentos antiguos, era un legado oscuro. Una red de secretos que ahora la envolvía sin escapatoria. Cada nombre, cada fecha, cada ubicación en aquel mapa, era un hilo que la unía a un pasado que no solo pertenecía a don Ernesto, sino a toda su familia y a todo el barrio. Un pasado que alguien había intentado enterrar para siempre. Pero Laura sabía que no podía detenerse ahora. No después de haber encontrado la caja. De haber descubierto la verdad oculta tras las frases del loro Pepe, y de haber visto la sombra que vigilaba desde lejos. El loro no era un simple animal. Era un guardián. Un testigo vivo de secretos que muchos querían mantener en silencio. Y ella era la única que podía escuchar esos ecos del pasado. La llave oxidada que apretaba en su mano ya no era solo un objeto. Era la puerta hacia un abismo del que no podría regresar igual. Y sabía, con una mezcla de miedo y determinación, que cada paso que diera la acercaría a respuestas, pero también a peligros. El hombre del sombrero la había advertido. Las verdades que estaba a punto de descubrir tenían un precio. Y ese precio podía ser muy alto. Laura miró una vez más el mapa, estudiando las marcas. Las ubicaciones que Mariana había señalado con tanto cuidado. La isla cerca del puerto, donde todo había comenzado y donde su búsqueda tendría su siguiente capítulo. En su corazón, una pregunta latía con fuerza. ¿Estaba lista para enfrentarse a lo que encontraría allí? ¿Para desenterrar secretos que podrían cambiarlo todo? Pero sabía que no podía detenerse. Que la verdad, por más oscura que fuera, tenía que salir a la luz. Por Mariana, por don Ernesto, y por todos los que habían quedado atrapados en esa red de mentiras y silencios. El barrio tranquilo, con sus calles húmedas y su aire de calma engañosa, no sería el mismo después de esto. Y ella tampoco, porque algunas verdades no pueden permanecer ocultas para siempre. Y cuando la historia llama, uno debe responder, aunque signifique perderlo todo. Laura apretó la caja contra su pecho,
con la llave en el bolsillo, y respiró hondo. La búsqueda apenas comenzaba. Si esta historia te tocó, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. Gracias por acompañarnos hasta el final, y nos vemos en la próxima historia.